Hola, 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 ¿qué tal, qué tal, qué tal? Hoy vamos a hablar de Tomb Raider, de esta auténtica maravilla que se presentaba precisamente en el State of Play. Tan bueno va a ser este videojuego que la propia Sony PlayStation no utilizó el Wolverine como cabecilla de su propio canal oficial después del evento del State of Play. No utilizó una imagen del God of War Lao Fei. Utilizó la imagen de Lara Croft Tomb Raider porque, aunque vosotros no os lo creáis, fue la primera diva, la primera real mascota, entre comillas, de Sony PlayStation. También apareció el videojuego para la Sega Saturn, pero este fue el primer emblema inequívoco de la Sony PlayStation 1. De hecho, por encima de Resident Evil, fue considerado el mejor videojuego de 1996. Fijaos la exuberancia, qué preciosidad de videojuego. Aquí tenemos imágenes. Aquí tenemos algunas imágenes del videojuego original. Una auténtica maravilla. Esta es la tercera pantalla. Esta es la pantalla de The Lost Valley con los dinosaurios que tanto llamó la atención. ¿Qué es lo que hace especial a este Tomb Raider? Lo que va a hacer especial a este remake, pues esa reinterpretación con unos gráficos preciosos, como estamos viendo. Hay que decir que no es un remake del 96, claro. Es un remake del aniversario. Un remake del remake. Qué curioso, ¿verdad? Con mecánicas que recuerdan a las de hoy en día. Hay que decir que es un videojuego, efectivamente, jugablemente, ¿cómo podríamos decir? Mucho más tradicional, mucho más clásico que la trilogía de Tomb Raider del 2013, Rise of the Tomb Raider o Shadow of the Tomb Raider. Esto es mucho más clásico. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir es que vamos a vivir una aventura pura y dura, que de acción va a tener poco. Por lo tanto, va a ser un videojuego, entre comillas, menos popular. Menos para el público mainstream. Porque va a haber más puzzles. Porque va a ser simplemente otro estilo de juego. Pero como estamos viendo, totalmente precioso. Estas son unas imágenes increíbles. Un videojuego maravilloso. Este es uno de mis videojuegos favoritos de todos los tiempos. Uno de mis videojuegos favoritos de toda la historia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me hizo sentir este videojuego en especial por encima de otros? Esa sensación de descubrimiento, esa sensación, ya digo, de aventura, de auténtica aventura, y la sensación de soledad ante auténticas maravillas, civilizaciones perdidas, templos perdidos. Esto es nuevo, por ejemplo, esto del escáner, de poder escanear cualquier cosa, cualquier elemento. La verdad es que mola un huevo. Estamos viendo este sistema, estos gráficos que te dejan con la boca abierta. Y a mí me dejaron con la boca abierta muchas veces con Tomb Raider, ¿verdad? Con el Tomb Raider Legend, Tomb Raider Anniversary, me gustó muchísimo. El Tomb Raider Underground también me gustó bastante. ¿Underground se llamaba? Me parece que sí. Y luego la nueva trilogía, que me encantó. Fue precioso. Sí que es cierto que tenía algunas chorradas hollywoodienses, sobre todo el del 2013, pero aún así me encantaba. Pero tiene muchísimos elementos de mucha acción. Este videojuego no va a ser así. Es un videojuego, como digo, totalmente intimista. Soledad pura y dura. Muy rara vez vamos a ver algo de acción. Cuando tú te enfrentas ante los elementos, no sé, se hace muy especial. En el primer videojuego, cuando descubrías un templo, una sala, algo por primera vez, y empezaba a sonar una determinada música, se te ponía la piel de gallina. Era algo que nunca se había vivido en los videojuegos. Era por primera vez, vivía algo así. Decía, ¿pero qué es esto? Esto es gloria bendita. Aquí tenemos algunos saltos, como algunos esquives del videojuego. Y eso es muy del aniversario.
Aquí tenemos algunos elementos de cómo, bueno, tienes que luchar aquí con los Velociraptors. Muy chulo, muy guapo. Fijaos qué maravilla, qué maravilla, las animaciones, todo. Entonces a mí esto me gusta mucho, ¿por qué? Porque en mi humilde opinión, y es una cosa que me dolió en su momento, y tengo que decirlo así, la imagen de Lara Croft se prostituyó muchísimo en el Tomb Raider 2, que de hecho se llamó Lara Croft's Tomb Raider 2. Y entonces la prensa de aquel entonces, las revistas de aquel entonces empezó a haber modelos para Lara Croft, y la prensa, que ahora van de progre, se comportó como auténticos babosos, unos babosos muy asquerosos. Se comportaron así con Tomb Raider. Y me dolió, ¿por qué? Porque Lara Croft no era eso, no era un personaje sex symbol con el cual hacer el imbécil. Lo veía un personaje con un potencial maravilloso, con una personalidad maravillosa, como se veía, por ejemplo, en las cinemáticas, que eran muy espectaculares, del primer videojuego. Fue, como digo, una decepción muy grande lo que yo viví con ese Tomb Raider, aquí lo anuncio, con el Tomb Raider 2. Luego el Tomb Raider 3 fue un videojuego que prácticamente sobraba por completo. O sea, aunque era, en mi opinión, casi mejor videojuego que el 2. Pero, bueno, es una lástima lo que ocurrió ya en un determinado momento con esta saga. Pero, no sé, fue bastante penoso. Y aquí vemos, pues bueno, estas imágenes que son muy espectaculares. Aquí tenemos el aniversario, que es realmente en el que se basa este videojuego. Este me encantó, me gustó muchísimo, pero era por eso, porque me gustaba mucho el Tomb Raider 1. Además, este lo jugué en la Wii, pudiendo apuntar con el mando. Esta es la primera parte. Joder, cuando veías por primera vez el Tyrannosaurus Rex aparecer de la nada y cómo sonaba la música, se te ponía la adrenalina por las nubes. Pero fíjate tú ahora cómo se ve, el nivel gráfico, qué preciosidad de videojuego. Luego, el no tenerle miedo a esta época de censura que hemos tenido, y han puesto a una Lara Croft sin ser exageradísima y sin ser estúpida, como en el Tomb Raider 2, han puesto a una Lara Croft atractiva y guapa, como se supone que era en un principio, sin exagerar. Y ahora la gente que me intenta imitar, hablando sobre el wokismo, son gente con bajo nivel intelectual y no saben diferenciar, no saben, son un poquillo tontos. Pero estas imágenes, estos templos, dices tú, ¡qué maravilla, tío! Eso es espectacular, qué bien hecho. Aquí tenemos la actriz que hace directamente de Lara Croft. Aquí tenemos lo de los escáneres. Hay muchas imágenes. A mí me resultan todas preciosas. Todas, me encanta. Este videojuego lo voy a jugar muchísimo. ¿Cuántas veces me he podido pasar las 15 pantallas del Tomb Raider? Tenía una cosa especial, Tomb Raider primero, Tomb Raider 1, que es que cada vez que te pasaba una pantalla, podías rejugarla, solo esa pantalla, muchas veces, ¿no? Podías elegir, tenía como selección de nivel, ¿no? Entonces, yo qué sé, las pantallas que más me gustaban, pues a lo mejor me las he jugado, no sé, 30 veces, no, y no es exagerar, con 30 veces en aquel entonces. Ya sabéis que había menos videojuegos y me encantaba Tomb Raider. Entonces, no sé, pantallas como Tomb of Teotihuacan, que creo que es la octava, y no sé cuántas veces me la he jugado, 500.000. La que menos es una pantalla un poco fea que se llamaba La Cisterna, que esa, pues no sé cuántas veces la habré jugado, unas 12, por ahí, un poco más, bajo 15. Luego City of Vilcabamba, que esa es la segunda pantalla. O sea,
innumerables. Ton of Qualopec, que es la cuarta, también muchísimas veces. City, la tumba de Camon, no, Tomb of Camon, también muchísimas veces. No sé, la gran esfinge, también muchas veces. La que más ganas tengo yo de jugar en este, para ver sus gráficos, como se ve, todas, por supuesto, pero hay una en concreto que se llama San Francis Folly. Esa en este, esa en este va a ser increíble. San Francis Folly. Qué grandes momentos. San Francis Folly, el momento de Thor, cuando empieza a sonar la música. Qué grande. Muy grande. Le tengo muchísimo cariño a este Tomb Raider. Y Sony PlayStation, la misma PlayStation, ha sabido darle su importancia porque, como digo, la gente o no lo ha vivido o se ha olvidado. Realmente esta fue la primera mascota de Sony PlayStation. Esta fue muy por encima de Crash Bandicoot. Crash Bandicoot, bueno, porque tenía ese aspecto, pero la primera imagen de verdad sofisticada, unida a Sony PlayStation fue Lara Croft, muy claramente. Y fue, como digo, Tomb Raider 1 como mejor videojuego del año 1996. Y con razón, ¿eh? Y con razón. Este era un videojuego que conceptualmente, jugablemente, vamos a decir, conceptualmente, jugablemente, mi videojuego favorito de todos los tiempos es Resident Evil 1, también del 96, pero jugablemente es que este hizo cosas que en aquel entonces parecían imposibles, además de que en su diseño estaba todo perfectamente medido. Un videojuego de verdad muy bien hecho, muy bien hecho. ¿Qué es lo que ocurre? Al hacerle lo de los triangulitos en el pecho de Lara Croft, pues llamó más la atención de lo normal de los imbéciles. Y como digo, prostituyeron su imagen. Y un poco idiotizaron la saga, o sea, lo hicieron mal. Y debido a esto, los de Core se hartaron muy pronto de Lara Croft. Por eso en la cuarta entrega, el The Last Revelation, la matan. Porque ya estaban hartos de hacer videojuegos para Lara Croft, porque estaban siendo totalmente explotados. Que fue un boom total de éxito y esta gente se quemó muy pronto. Ya directamente se arrepienten de haber hecho el 3. El 3 se arrepienten totalmente. Y el 2, pues bueno, pues sí, estaba ahí la fiebre y tal. Entonces ya en el cuarto dijeron, mira, ya no podemos más, cerramos, tenemos que cerrar, ¿no? Y otro que sobró, que ellos mismos lo dicen, es el Chronicles. Chronicles, ahí ya fue el fin del fin. Pero bueno, todas las imágenes son sugerentes. ¿Vosotros qué opináis? ¿Qué habéis vivido a lo largo de los años con la saga Tomb Raider? Sin ninguna duda, para mí mi favorito es el 1, por todo lo que representa, por lo bien hecho que está el personaje, por lo bien hecho que están las pantallas, los escenarios. Fijaos eso, qué maravilla. Por lo que transmite este videojuego, con esa soledad total ante esta clase de escenarios, ¿no? Hay otros videojuegos de la saga Tomb Raider que también han sabido transmitir esa sensación, pero bueno, esta es la que para mí mejor se adapta a lo que puede ser una Indiana Jones o una ladrona de tumbas. Tomb of Tomb Raider, qué maravilla. En fin, ¿vosotros qué opináis? Estas son las 9 imágenes, nuevo gameplay, todo se ve maravilloso. Casi todo corresponde a la tercera pantalla, casi todo, no todo. Hay algunos templos que digo yo, ¿cuál templo será? ¿Qué elemento será? Este es el Tomb Raider 1, este es el remaster, pero este es el Tomb Raider 1, claro. No sé. Bueno, que vosotros estéis muy bien, que lo paséis muy bien con los videojuegos. Como digo, no han elegido al God of War, no han elegido al Wolverine, han elegido al Tomb Raider para presumir de él. Aquí vemos a este Tyrannosaurus que le han colocado una especie de plumas. Curioso, ¿verdad? Con los acontecimientos, ¿no? Los descubrimientos que ha habido últimamente de los arqueólogos. Ya están hablando de que los dinosaurios tenían plumas.
no tenían exactamente este aspecto de monstruo gigante, ¿verdad? La han querido colocar así. Bueno, está bien. Qué bien, qué recuerdo. Qué bonitos tiempos. Me lo he pasado muy bien con esta saga. Las reinterpretaciones, todo muy bien. Lo que más se recuerda es esto, la tercera pantalla. Ni siquiera... No fue la pantalla a mí que más me llamó la atención, ni muchísimo menos. La primera vez que jugué a este videojuego fue muy espectacular, por supuesto. Pero no fue la que más me llamó la atención, precisamente. Pero bueno, de hecho, me resultó un poco anticlimático encontrarme de la nada a dinosaurios. Digo yo, coñe, ¿esto qué cojones? ¿De dónde ha salido esto? Pero bueno, es cuando empieza a ver un poco en el Tomb Raider 1 hay ciertos elementos no sobrenaturales, como se podría decir, sí, de ficción pura y dura, ¿no? Pero bueno, está bien. Que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos. Este es el gran Tomb Raider clásico, entre los clásicos. Esta parte de estar nadando ahí bajo el agua me encanta, ¿eh? Qué bien que se ve. Muy espectacular, me encanta. Lo pasáis vosotros muy bien con los videojuegos. Tomb Raider, el gran clásico de PlayStation, aunque yo lo jugué en la Sega Saturn. También se jugaba muy bien, por supuesto, en el PC. Los truquitos que se podían hacer en ese Tomb Raider, ya algunos hacks que había en aquella época de la gente que estaba un poquito salideta, pero bueno, con razón lo hicieron como hicieron en el segundo Tomb Raider. Pero bueno, un abrazo muy grande, que lo pasé muy bien con los videojuegos. ¡Hasta luego!